Historias del hombre sabio. Cuento, morimos. ¿Y qué más? Sí, morimos. ¿Y qué más? Hombre sabio, todos los días, en todo momento, muere gente. ¿Y luego qué? Es la pregunta de muchas personas, dijo un joven luego que había muerto su ídolo. La palabra de Dios es muy clara respecto a lo que viene. Debemos comprender que todos en nuestra mente ideamos planes o planificamos en la vida. La palabra nos dice en el Salmo 146:4 que al morir la persona perece o se acaban sus sueños. Es interesante comprender a través del texto anterior que las personas viven no dando importancia a la muerte. Por eso están tan llenos de planes. Sí, piensan, idean y planifican cosas, pero mueren y ahí quedaron todos los sueños y anhelos. Por lo tanto, debemos aprender, como dice Eclesiastés 7:2, que nunca dejes de ir a un funeral para que sepas el futuro, seguro, la muerte. Eso lo entiendo, pero ¿y después, hombre sabio? Ahí comienza la realidad más dolorosa para el impío, para aquel que no creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pero, hombre sabio, mi ídolo era una buena persona, dijo la persona. La palabra nos dice que no hay justo, es decir, no hay ninguna persona que no peque, Eclesiastés 7:20, Romanos 3:11 al 18. Y por esos pecados seremos juzgados todos delante de Dios. Entonces, hombre sabio, ¿por qué los cristianos creyentes no se asustan de este juicio? Ah, interesante. No nos asustamos porque al morir vamos a la presencia eterna del Señor, ya que creímos y confiamos en Él en esta vida. Por lo tanto, en una forma muy hermosa y poética, el Señor nos dice que secará nuestras lágrimas, Apocalipsis 21:4, porque comprenderemos cuán malo hemos sido, pero también veremos su misericordia, que nos levantará en su fortaleza de amor perdonador por creer en Él. ¡Qué hermoso! Hombre sabio, y esa salvación del infierno luego de la vida se obtiene ahora, ¿y cómo? Debes confiar en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. El señorío es dejar que Él gobierne tu vida, y la salvación es de nuestros pecados y del infierno. Además, debes confesarlo con tu boca, como dice Romanos 10:9-10. ¿Y esa confesión podría realizarla ahora? Por supuesto. Oraremos juntos y te preguntaré si te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hay solo dos posibilidades de respuesta, sí o no. Pero no olvides que también entre la vida y la muerte también hay un solo latido. Por eso es imperioso comprender la salvación eterna o la condenación eterna. Sí, hombre sabio, quiero arrepentirme de mis pecados y confesar que el Señor Jesús desde ahora en adelante será mi Señor, al cual honraré y le agradeceré eternamente su salvación. Oremos entonces, dijo el hombre sabio. Mi hermano, mi hermana, compartamos la palabra de salvación. Miles de personas viven sin conocer al Señor, otros lo rechazan, otros se burlan y más. Pero la muerte será el verdadero inicio de su historia eterna. Hablemos a otros del Señor, te invito. También dedica tiempo a leer, a estudiar, a escribir la palabra. El tiempo con el Señor siempre nos ayuda a crecer en sabiduría. Que sea un gran día.